estábamos revisando algunas de las variables que se ocupan para la segmentación, ¿verdad? Entonces, además de esas que habíamos visto, ¿verdad? Las variables geográficas y demográficas, ¿verdad? Demográficas, aquellas que describen un poco más del comportamiento y de las características peculiares de los individuos, ¿verdad? Tenemos también los hábitos de consumo, ¿verdad? Que tienen que ver con la forma en cómo el cliente demanda usualmente el producto o servicio que se va a ofrecer, ¿verdad? Entonces, en este caso, eh, estos hábitos de consumo muchas veces son más fuertes en aquellos productos que son de consumo periódico, ¿verdad? O de consumo más permanente, donde nosotros compramos continuamente, ¿verdad? Y lo que necesitamos es saber qué tanto compran, cada cuánto, etcétera, ¿verdad? Productos tal vez como el que estamos desarrollando nosotros para los software y todo lo que estamos queriendo presentar, probablemente no van a tener un hábito de consumo periódico muy seguido, pero tal vez va a ser importante que incluyamos ahí, por ejemplo, si va a haber que darle algún tipo de soporte, actualización, etcétera, para saber con qué periodicidad se va a tener que realizar esto y qué características de lo que nosotros diseñemos obligan al cliente a tener que hacer esta actualización o si en algún caso no lo van a hacer y va a quedar como arbitrariedad de ellos si desean o no hacerlo. Por ejemplo, durante el tiempo que yo he trabajado en la parte de industria, vean, me he topado con diferentes tipos de software que les desarrollan a las empresas, ¿verdad? Donde algunos toman la opción y deciden, bueno, mantener la licencia, ¿verdad? De este tipo de software, implicaba que todos pudieran estar conectados, ocupando el sistema, simultáneamente y todo, y al perder la licencia es, ok, solo te queda la opción de que 3, 4 personas estén conectadas o ciertas restricciones, etcétera. Pero hay empresas que se toman la libertad y dicen, bueno, realmente no vale la pena estar pagando por eso, ¿verdad? Y entonces nos quedamos así y así no funciona. Lo único que queremos es donde respaldar información y todo, ¿verdad? Entonces, mucho de eso va a ser importante que nosotros lo logremos definir en nuestro producto y va a ser parte de la segmentación tal vez de las empresas, ¿verdad? Donde nosotros o de los clientes a los que les vayamos a vender este tipo de servicio de con cada cuánto tiempo van a tener que estar renovando licencias, van a tener que estar dándole mantenimiento, cambiando dispositivos, si es que va a haber que hacer algún cambio, ¿verdad? Actualizando X o Y cosa que ustedes sepan que tienen que o que pueden hacer que genere un consumo, ¿verdad? Posteriormente, porque si bien es cierto, podemos hacer algún proyecto, ¿verdad? Algún tipo de producto que su ganancia se vea mayormente a la hora de comprar el proyecto, comprar el producto, ¿verdad? Y definir hacerlo, entonces ahí se ve la mayor parte de la ganancia, pero todo este tipo de servicios extra que tenemos ahí pueden ayudar a que también el mismo proyecto cobre valor a lo largo del tiempo, ¿verdad? Aunque sea mucho menos, pero permita una fuente de ingreso para el generador del proyecto. Entonces, si se fijan ahí, hablamos de conocer, ¿verdad? El hábito de consumo de un producto o servicio, ¿verdad? Y cómo el cliente lo adquiere, ¿verdad? Luego tenemos lo de los sitios de compra, y es lo que hablábamos, ¿verdad? En algún momento necesitamos conocer las características demográficas porque precisamente vamos a ver dónde vamos a poder comercializar estos productos. En este caso, por ejemplo, la parte de los sitios de compra tal vez no va a ser eh, tan indispensable para nosotros, pero por ejemplo sí, en el caso de algunas plataformas que se van a diseñar para que por ejemplo, la de comercialización de productos de emprendedores, nos va a interesar saber desde dónde van a poder adquirir este servicio o si va a ser dado a todo el país, a toda la región, ¿verdad? Entonces,
va a ser importante saber desde dónde van a poder ellos adquirir esto, ¿verdad? Y si en algún momento va a involucrar el despacho y todo lo demás que va a correr por parte de nuestro software y todo, pues va a ser importante saber de dónde a dónde vamos a tener que mover productos, todo el transporte, dónde se van a almacenar, qué condiciones van a requerir, etcétera. Entonces todo eso sí va a ser importante de verlo no como los sitios de compra como tal, sino que como los sitios de almacenamiento o de manejo, ¿verdad? De los productos que va a comercializar nuestro producto, porque va a ser un servicio que vamos a prestar como tal, si es que se incluye dentro de, el desarrollo de nuestra aplicación o de nuestro software, ¿verdad? Si lo único que va a hacer es generar la compra y venta como tal y que, por ejemplo, la parte de la distribución ya sea acordada con otra empresa, pues entonces nosotros nos desligamos y solo hacemos los contactos, unimos proveedores de servicio con los clientes que son los emprendedores, ¿verdad? Y con los compradores de ellos, y entonces nosotros somos el nexo nada más de lo que mueve la interacción entre ellos, pero no nos hacemos cargo de nada más, ¿verdad? Entonces, pero todo eso va a haber que definirlo y va a haber que en alguna forma segmentarlo, ver a quiénes van a llegar, porque pueda que algunos de ellos digan, no, pero es que a mí no me interesa una app que solo me sirva de comunicación y de facturación, yo necesito algo que también maneje mis inventarios o mi distribución. Entonces pueda que a ese tipo de emprendedores vamos a tener que excluirlos de nuestro producto porque no le va a ofrecer lo que ellos quieren. Luego, los volúmenes periódicos de compra, ¿verdad? Lo que ya hablábamos. Eh, sí, estos clientes van a demandar y con qué frecuencia van a demandar. Entonces, muchas veces todo eso se toma en cuenta dentro de los estudios de demanda que se realizan, ¿verdad? Para productos de consumo. Y lo tocamos acá porque no necesariamente el que ahorita ustedes estén diseñando un producto que no va a ser de consumo periódico o de consumo perenne, ¿verdad? Que constantemente se va a estar consumiendo, no quiere decir que posteriormente no lo vayan a hacer. Y entonces tienen que tener en cuenta todo este tipo de variables de la segmentación. Bueno, luego vamos a hablar la demanda, ¿verdad? Sobre la demanda. Y como ya lo definíamos en algunas diapositivas anteriores, la demanda es la relación entre la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor o conjunto de ellos en un periodo determinado de tiempo, ¿verdad? Entonces eso es lo que definimos como demanda. El análisis de la demanda entonces va a ser un punto crítico, ¿verdad? Va a ser indispensable para el estudio de viabilidad económica financiera, ¿verdad? Porque al analizar la demanda nosotros vamos a poder hacer una estimación de cuánto y cada cuánto y quiénes me van a comprar, ¿verdad? Y con eso nosotros decir, no solo basta con decir, sí, sí, me lo compran, pero si me dicen, sí, mire, yo se lo compro, pero se lo compro pues una vez al año, ¿verdad? No me interesa comprarlo de más seguido. Y tal vez nosotros nos estamos haciendo la idea que ese sí se lo compro representa que todos los meses o todas las semanas me van a estar comprando el producto, ¿verdad? Entonces, esto nos permite hacernos una idea general, ¿verdad? De cómo va a ser el comportamiento de la demanda de este producto, ¿verdad? Por un grupo de consumidores, ¿verdad? Entonces eso ya nos empieza a tirar, a permitir tirar líneas de cuáles van a ser los flujos de ingresos que vamos a tener, ¿verdad? Como dice ahí, su principal propósito es determinar y medir cuáles son las fuerzas que actúan, que efectúan los requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio, así como establecer la posibilidad de la participación del producto en la satisfacción de dicha demanda, ¿verdad? Entonces, básicamente es poder decirle a quien va a invertir o a quien nos va a comprar esto, decirle, bueno, mire, si echamos a andar este proyecto, pues lo que a mí me garantiza es que tenemos una participación del tanto por ciento, o el tanto por ciento dice que nos compra, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a permitir determinar
o nos va a orillar a determinar esto para el análisis de la demanda? Pues la estructura de consumo, ¿verdad? La estructura de los consumidores, la estructura geográfica de la demanda, ¿verdad? Si se fijan, son cosas que ya venimos hablando, ¿verdad? La interrelación de la demanda, los motivos que la originan y el potencial del mercado, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros lo vamos a poder determinar a través de la demanda. ¿Cuál es la diferencia entre estructura de consumo y estructura de consumidores? La estructura de consumidores es quiénes, ¿verdad? Quiénes, dónde se encuentran, etcétera, cuáles son sus características, y la estructura de consumo es cada cuánto y cuánto, ¿verdad? La proyección de la demanda, entonces, es uno de los objetivos últimos del estudio de mercado, ¿verdad? Es decir, es lo que nos deja al final este análisis, ¿verdad? Del estudio de mercado, ¿verdad? Es lograr la estimación de la demanda, ¿verdad? Y con ello construir el flujo de fondos durante el proyecto, es decir, cada cuánto me van a estar entrando ingresos, ¿verdad? Para poder ir, pues, sopesando toda esta inversión que yo he hecho en el proyecto para poder desarrollar este producto que estamos queriendo comercializar. Y estimar el tamaño óptimo también de nuestro proyecto, porque si yo digo, bueno, este proyecto a mí me nace y yo lo quiero hacer lo más grande y lo más sofisticado que se pueda y todo, pero si los flujos de fondos que me aparecen después de hacer este estudio es que realmente pocas personas lo van a comprar, tal vez podemos seguir desarrollando este proyecto, pero a una escala menor, ¿verdad? No va a ser tanta gente la que va a estar inmersa en comprarme este tipo de producto o de servicio, ¿verdad? Sino que va a ser un poco menos, entonces va a ser tal vez un tipo de producto o de servicio, ¿verdad? En este caso de nuestro software o lo que estamos desarrollando, ¿verdad? Que va a ser un poco más modesto, que va a tener ciertas limitaciones, ¿verdad? Diferentes cuestiones que vamos a tener que tomar en cuenta e ir modificando en el camino según cómo nos vayan dando información este tipo de estudios que estamos realizando. Entonces, el esfuerzo dedicado al análisis y proyección de la demanda tiene relación directa con el tipo de proyecto que estamos desarrollando, el tamaño del proyecto que estamos desarrollando, el tipo de producto y la estructura del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente para todos los proyectos que desarrollemos vamos a tener que hacer un análisis de la demanda demasiado profundo como el que estamos planteando acá, ¿verdad? La metodología exige que lo conozcamos, pero no exige que lo apliquemos en su totalidad y con la profundidad que se realiza en todos los proyectos, ¿verdad? Entonces, ciertas como consideraciones que tenemos que tener para saber si hasta dónde vamos a llegar con este tipo de análisis de la demanda, es que, por ejemplo, si es un producto no diferenciado, ya hablábamos, productos no diferenciados son productos bien básicos que ya sabemos que su comportamiento es bien plano, ¿verdad? Y tenemos un mercado competitivo, es decir, donde hay un montón de proveedores, ¿verdad? Para un montón de consumidores, ¿verdad? Entonces esto nos orilla a pensar que el análisis de la demanda pierde un poco de importancia, porque ya sabemos que ese tipo de producto se consume de forma masiva, pero igual hay un montón de consumidores, de productores también, ¿verdad? O de vendedores de este producto, que son mi competencia y que por ser productos no diferenciados, no va a haber mayor cosa que pueda hacer que yo sobresalga de ellos, ¿verdad? Entonces, no voy a tener que analizar tanto o perfilar tanto a mis consumidores y todo, entenderlo, porque realmente lo que ellos esperan es el mismo producto de siempre, ¿verdad? Que tiene las mismas características de siempre, que anda en un rango de precios, ¿verdad? Y que tiene el mismo sabor, la misma textura, todo, que va a ser bien, bien general, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nos importa más enfocarnos en un análisis de precios, ¿verdad? Para ver
realmente cómo están los precios en el mercado, cómo están mis costos, que me permite hacer, qué tanto puedo regatear o bajarle el precio a los demás para poder jalar un poquito más de, de compradores, ¿verdad? Y las ventajas de costo del proyecto, es decir, qué cosas me puedo ahorrar yo en el proyecto o dónde puedo minimizar los costos para que mi proyecto salga a flote y pueda ser competitivo respecto al de los demás. Por otra parte, tenemos el caso del mercado monopsónico, ¿verdad? Que ya hablábamos de que el mercado monopsónico era aquel donde tenemos un solo comprador, un solo cliente, ¿verdad? Que acapara a todos o que a él le rinden todos los proveedores, ¿verdad? Y entonces en ese caso también un análisis de la demanda no es tan importante como entender el comportamiento del monopsonista, es decir, de ese comprador mayoritario, ¿verdad? De qué es lo que, hacia dónde está lanzándose, cómo está requiriendo el producto que yo voy a proveerle y la estrategia de compra y de precios que ellos tienen, ¿verdad? La capacidad de compra que tiene él, cómo están los demás competidores, si logran satisfacer sus necesidades, etcétera. Los plazos de pago que ellos tienen, todas esas cuestiones van a afectar a mi proyecto y van a ser mucho más trascendentales que el realizar un estudio de mercado, porque realmente mi comprador va a ser único. Y por último, tenemos el caso de los productos diferenciados, que es el caso de nosotros, o que tengan un volumen de producción que afecte al mercado, ¿verdad? Si este producto que yo tengo, al yo ingresar, mi volumen de producción hace que todo el sistema cambie, entonces vale la pena hacer un análisis de la demanda. ¿Verdad? Ya ahí se vuelve altamente importante, ¿verdad? Es decir, si al traer yo este volumen de compra y decirle, mire, traigo estas otras características porque es un producto diferenciado, ¿verdad? Y entonces con esto puedo suplir la necesidad que tiene todo el mercado, ¿verdad? Y sacar de la competencia aquellos porque mi producto es mejor. En ese momento vale analizar la demanda, ¿verdad? Porque queremos saber a cuánto le estamos pegando, qué porción nos podemos llevar, a quienes les interesa este cambio que nosotros estamos generando, ¿verdad? Todas esas cuestiones así. Pueda que tal vez en el caso de nosotros sea interesante, nos interese, ¿verdad? Hacer un análisis de la demanda un poco fuerte por conocer las características de los compradores o de los usuarios de este producto o servicio que estamos desarrollando, en fin de poder tener un respaldo con el cual nosotros podamos demostrarle al que está adquiriendo el proyecto, ¿verdad? Que este proyecto es factible y que le va a traer un beneficio como tal, ¿verdad? Entonces, por ese lado vamos a hacer un análisis de la demanda. Pero, por ejemplo, por ser productos completamente nuevos o que probablemente no existan o existan muy poco, ¿verdad? Entonces, tal vez no vamos a encontrar mucha información, no vamos a poder eh, tener tal vez cierta información con qué compararnos, ¿verdad? Y nos va a tocar empezar a indagar y a crear nuestra propia análisis de la demanda hacia factores propios de este producto, ¿verdad? Que nos permitan perfilar este producto donde tal vez no va a haber cómo compararnos con otros competidores que ya existan, con otros productos que ya existan, pero sí que nos va a interesar generar este tipo de estudios de mercado para conocer la aceptación de mi producto como una idea nueva, no como un competidor del mercado que ya existe, ¿verdad? Sino que como algo que, ok, ¿qué tanto les interesa? ¿Qué tanto les parece atractivo lo que yo estoy planteando? Entonces, para la estimación de esta demanda, ¿verdad? Vamos a ocupar fuentes de información secundarias y fuentes primarias. Las primarias ya lo vamos a ver más adelante, que son aquellas en las que nosotros vamos a generar los instrumentos para recabar la información directamente del comprador o del cliente final, ¿verdad? De aquel que nos interesa saber su opinión respecto a lo que nosotros tenemos. Mientras que
en las fuentes de información secundarias nos valemos de aquellas fuentes que reúnen información escrita sobre algún tema que ya existe, ¿verdad? Ahí es donde nosotros hablábamos al principio de tener un listado de instituciones o de organismos que se puedan ver relacionados con el proyecto para tomar estadísticas de gobierno, ¿verdad? De gremiales, de muchas instituciones que puedan estar recabando información que nos permita hacernos una idea de algunas cuestiones que nosotros queremos investigar. Tenemos bibliografía, por ejemplo, en ese caso, libros, estudios, tesis, etcétera. Cualquier otra cosa que nos pueda servir para poder hacer un análisis también. Y datos históricos de las empresas, ¿verdad? Que ya se tengan. Por ejemplo, hay mucha información, ¿verdad? Que es general y que muchas veces se encuentra compartida, ¿verdad? Que la podemos optar. Otra es muy hermética. Pero todo ese tipo de información secundaria nos puede servir para poder ir perfilando y generando una idea de la demanda. Entonces, ¿por qué utilizar este tipo de fuentes, las secundarias? ¿Y por qué no hacer un estudio directamente con los consumidores sobre mi producto como tal? ¿Verdad? Primero, pues porque nos evita tratar directamente con fuentes primarias que lleva un proceso de construcción, de elaboración mucho mayor, ¿verdad? Porque vamos a tener que generar instrumentos específicos para lo que nosotros necesitamos saber y entonces vamos a necesitar revisar bien toda esta información y plantear cuáles son aquellos requerimientos de información necesarios para poder responder a muchas de las cuestiones que tenemos. Y en esta análisis de la demanda, por ejemplo, yo les comentaba a algunos grupos ahí que muchas veces se suelen incluir cosas que se van a necesitar, por ejemplo, del estudio económico, ¿verdad? Cuestiones de costeo, de precios, donde yo estoy poniendo a la opinión pública, ¿verdad? Al decirle, mire, yo tengo este producto, lo voy a vender entre tanto y tanto, ¿le parece atractivo el precio? Sí, no, me lo compraría, etcétera. Entonces hay mucha información, por ejemplo, de la parte financiera, aún de la parte técnica, ¿verdad? Donde yo voy a requerir saber, mire, este producto hace esto, le interesa, ¿verdad? Usted lo compraría, le llama la atención, suple su necesidad, qué cosas le cambiaría. Todas esas cuestiones que nos pueden dar una idea de cómo ir reformulando la idea que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué podríamos, primero, toma de mucho tiempo poder elaborar este tipo de estudios en cuanto a fuentes primarias, y si ya hay alguna información que se asemeja mucho a lo que ya tenemos, entonces las fuentes secundarias nos limitan o nos eliminan ese trabajo que tenemos que hacer. Por otra parte, sus costos, ¿verdad?, de búsqueda son bajos. Las fuentes ya se encuentran, muchas veces están 100% disponibles, no tengo que comprar información ni nada. Entonces, el costo es relativamente bajo a tener que llevar un tipo de estudio de estos que si bien lo podemos realizar nosotros, pero si no es el fuerte de nuestra empresa o del emprendimiento que estamos liderando, también se puede pagar, pero eso implica desembolsar cierto dinero para poder hacer este estudio, ¿verdad? Y que sabemos que aunque no resuelve el problema con toda esta información secundaria que tengamos, porque muy probablemente no nos va a dar todos los datos específicos, pero nos permite generar una hipótesis inicial, ¿verdad?, de solución para posteriormente, si se requiere hacer una investigación de fuentes primarias, vamos ya con las preguntas específicas que necesitamos corroborar o con la información específica que necesitamos corroborar y que muchas veces la podemos tomar de algunas herramientas cualitativas, como vamos a ver más adelante en los métodos para poder recopilar esta información, donde no necesariamente tengo que correr una gran batería de preguntas, sino que o tener que hacer una muestra a 200, 300 personas o consumidores, y tal vez puedo centrarme en un grupo de expertos, en una porción del mercado que me ayude a definir estas características pocas que me han quedado después de la hipótesis inicial que yo he planteado.
Entonces, este tipo de fuentes secundarias pueden ser de dos tipos: ajenas a la empresa, ¿verdad? Como estadísticas de cámaras sectoriales, lo que hablábamos ahí, del gobierno, revistas especializadas, gremiales, organismos académicos, etcétera, ¿verdad? O provenientes de la empresa, que es información que se registra a diario en el funcionamiento de las empresas, ¿verdad? Datos de facturación, de exportación, cuando ya es una empresa que nosotros la tenemos corriendo y estamos diseñando un proyecto para implementar en esa empresa, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo tenemos información de la empresa a la que nosotros le queremos vender esto, podemos recopilar información de esa empresa, ¿verdad? Puede ser funcional porque con los mismos datos de ellos nosotros podemos generar algún tipo de proyección o explicarle la situación de nuestro proyecto valiéndonos de sus datos y mostrándoles información que a ellos les va a ser familiar y que les va a permitir ver que lo que estamos planteando le funciona de alguna manera, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar hasta acá con esta parte. Vamos a ver posteriormente las fuentes primarias y vamos a ver los métodos de obtención de este tipo de información ya con las primarias, ¿verdad? Y algunas otras cuestiones relacionadas a la distribución, por ejemplo, que sería una de las partes importantes a tomar en cuenta en este estudio de mercado, ¿verdad? Y la parte de los costos también, ¿verdad? De cómo podemos integrarlos para poder hacer un estudio que nos arroje bastante información de provecho y que podamos utilizar en los otros estudios que vamos a tener. Entonces, les comentaba uno de los grupos, ¿verdad? Que muchas veces aquí lo estamos viendo separados los estudios, pero muchas veces hay información de todos estos estudios que vamos a tener que ir integrándola y que la vamos a recopilar en esta parte de aquí, ¿verdad? El estudio de mercados, que posteriormente la vamos a poder validar en los otros estudios, ¿verdad? Pero que, por ejemplo, no voy a salir a querer hacer una investigación de fuente primaria con un gran listado de preguntas, ¿verdad? Y de repente ya cuando vaya a la parte técnica, híjole, no les pregunté todo esto. Voy otra vez donde todo ese montón de gente a preguntarle todo este montón de cosas, a ver si están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, por eso trabajar con fuentes primarias se puede volver muy difícil porque probablemente no voy a poder salir a hacer estas investigaciones de cada estudio de estudio que estoy realizando, el técnico, el económico, ¿verdad? Y poder ir a hacer esta ronda de investigación con todos ellos, ¿verdad? Sobre esos aspectos. Entonces, muchas veces lo que nos toca es empezar a prever todas estas situaciones y tratar de plasmarlas en ese estudio que hagamos nosotros de mercado y obtener la mayor cantidad de información que me permita alimentar a los demás estudios que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, por ahí más o menos va la cuestión. No sé si hay alguna duda, alguna consulta que tengan al respecto. Ok, bueno, dicen por ahorita no. Igual, cualquier consulta, como les digo, que haya por ahí, pues háganmela llegar. Yo estoy tratando de responderles lo más rápido que se puede para no irlo frenando en el desarrollo de sus proyectos. Y en el caso de ahora, pues igual, ya vamos cerrando con el primer avance, de ahí vamos a obtener información para ir trabajando en el segundo, ¿verdad? Pero por ejemplo, ya ahorita ya pueden empezar o seguir indagando sobre fuentes secundarias con una idea un poco más amplia de las características de la demanda de los mercados, de los clientes que nos interesan ir a consultar, ¿verdad? Y para esto tienen que preguntarse y seguir desarrollando su idea y decirse, ok, ¿a quién se lo quiero vender? ¿Qué características tiene que tener?
¿verdad? ¿A quién va a surtir esto? Por ejemplo, hablábamos ahí con los de los restaurantes que si vamos a desarrollar nada para los restaurantes, ok, ¿qué márgenes de ganancia van a tener estos restaurantes? ¿A cuáles restaurantes se les permite o se pueden dar el lujo de implantar este tipo de servicio, ¿verdad? Que otros probablemente no, ¿verdad? Aquellos que tengan un poco margen de ganancia, tal vez para ellos no es esta idea, ¿verdad? Probablemente va a ser para ciertos restaurantes de cierto nivel adquisitivo, ¿verdad? Para cierto segmento de personas que van a acceder a ellos y que les va a interesar que este tipo de ideas se desarrollen ahí. Igual puede pasar con la cuestión de los emprendedores, con la cuestión de los supermercados, ¿verdad? Con todo eso va a haber que plantearse a quién lo queremos dirigir, ¿verdad? Entonces hay que empezar a estudiar un poco las características de todos esos mercados a los que queremos invadir. Así es que bueno, si todo ha quedado claro, ya no los entretengo más. Vayan a comer o a descansar o a seguir trabajando en alguna otra cosa que tengan, ¿verdad? O con, si le falta algo del avance, pues igual. Y nos vemos en la sesión del viernes para seguir terminar de desarrollar este tema y a la otra semana vamos ya con el estudio técnico. Así es que ya vamos avanzando con esto. Se cuidan, que pasen una feliz noche, que descansen.